¿Qué tal amigos? Nuevamente juntos para desarrollar una síntesis de cada capítulo de este libro, Ser en el Hacer. Lo vemos aquí, Ser en el Hacer. Como siempre les leo al comienzo de cada resumen: factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral, una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Hoy vamos a desarrollar muy brevemente, porque el capítulo no es demasiado extenso, el capítulo 4. El capítulo 4 trata del desempeño laboral y enfatiza: la personalidad hace la diferencia. Ahora vamos a ver el sentido, el contenido de esta expresión, de este acerto, de esta frase. La personalidad hace la diferencia. ¿La diferencia entre qué y qué? Bien, lo primero que vamos a resumir es, acá yo me he hecho una ayuda a memoria, como siempre, para compartir lo más rápido y sintéticamente con ustedes cada uno de los capítulos. El primer tema a desarrollar dentro de este capítulo 4 es el tema del desempeño laboral. El desempeño laboral. El concepto de desempeño es un concepto a la vez simple, pero con contenidos que, digamos, conforman y sostienen el concepto de desempeño, que son relativamente complejos. Cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de el proceso que lleva al trabajador a obtener un resultado eficaz y eficiente en el producto, en el servicio, en la meta que se ha fijado. Podemos diferenciar, o mejor dicho, identificar, esa sería la expresión correcta, podemos identificar dentro del concepto de desempeño laboral básicamente dos aspectos diferentes. Por un lado, lo que llamamos eficacia, esto lo hemos visto en parte en el resumen del capítulo anterior, lo que llamamos eficacia y eficiencia. Lo vamos a reiterar porque está en este capítulo también. La eficacia y la eficiencia, ambas articuladas, constituyen lo que llamamos efectividad del proceso laboral. La eficacia es justamente, finalmente, obtener el logro que nos hemos propuesto, es decir, realmente llegar al final del proceso y obtener el resultado que estamos buscando, sea un servicio, sea un producto, un determinado proceso. Esto tiene que ver, por un lado, con el producto terminado, el servicio terminado, pero al mismo tiempo la eficiencia alude a los recursos que hemos usado, material, el tiempo, digamos, la complejidad del proceso para lograr ese resultado. La relación entre eficacia y eficiencia es lo que llamamos efectividad. Bien, y se ha dicho muchas veces, y esto es razonable, que en gran medida el lograr esa efectividad está relacionado con lo que se conoce como CIMAT. Ahí lo ven en pantalla también. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Son estas condiciones y medio ambiente de trabajo son codeterminantes concurrentes en el alcance de un desempeño laboral exitoso. Ahora bien, pero le vamos a sumar a esta CIMAT tres variables más que son fundamentales. La primera de estas tres variables es lo que se conoce como competencia. Yo recuerdo siempre, cuando era pequeño, mi abuela decía, cuando solía contratar a un jardinero, y decía: este muchacho es muy competente. ¿Qué quería decir? Justamente el concepto de competente o competencia tiene que ver con la disposición interna, ahí lo vemos también,
el perfil de capacitación, el entrenamiento, eso en cuanto a la competencia laboral. Por otro lado, está lo que llamamos contingencia emocional, la segunda variable o la tercera variable, si tenemos en cuenta las condiciones y medio ambiente de trabajo, que son externas a la disposición del trabajador. Tenemos condiciones y medio ambiente de trabajo, competencia laboral, contingencia emocional. La cuarta es la personalidad, que vamos a verlo ahora mejor en detalle. La quinta es lo que llamamos estrategia actitudinal. La estrategia actitudinal tiene que ver con prestar atención para diferenciar entre los factores que son esenciales de otros que son generales. Esto es muy interesante. Fíjense ahí en pantalla una definición de lo que finalmente se conoce como el óptimo de Pareto. Podríamos llamar el teorema de Pareto. Dice lo siguiente, fíjense, la eficacia de la producción generalmente ocurre cuando un sistema ya no puede producir más bienes o resultados sin sacrificar la producción de otro producto o resultado relacionado. Complementariamente, el propio Pareto enunciaba este concepto de óptimo de Pareto con lo que también se conoce como modelo 80-20. De manera general, el 80% de las consecuencias positivas o negativas de un producto o de un proceso productivo provienen o dependen del 20% de sus causas potencialmente buenas o malas. Es decir, la quinta parte de un proceso productivo podría determinar los resultados globales obtenidos. En otras palabras, el 80% de los buenos o malos resultados, si dijésemos que dependen del 20% de las acciones claves, debiéramos considerar entonces como parte determinante de ellas a las 4 variables que ya mencionamos recién, es decir, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la competencia, la contingencia emocional y la personalidad del trabajador. Es decir, que estas 4 variables, reitero, condiciones y medio ambiente de trabajo, competencia, contingencia emocional y estilo de personalidad del trabajador, son aquellas que se vinculan directamente con la estrategia actitudinal frente al proceso de un producto o de un servicio, donde, como hemos dicho recién, en parte depende de algo externo al trabajador y en parte depende del propio trabajador, de la actitud del trabajador frente a la tarea y al proceso de tarea. Pero lo interesante es que si tenemos en cuenta que quizá el 20% de las decisiones puede condicionar la calidad o los resultados del 80% del resto del proceso, tenemos que tener muy en cuenta qué cosas son importantes y qué cosas son secundarias o dependen de ese 20%. Dicho de otra manera, si tenemos 5 procesos o 5 rutinas, quizá una de ellas, si el 20% en ese caso, si decimos que son 5, una de ellas, el 20%, quizás sea determinante para obtener un resultado aceptable de las 4 restantes, del 80% restante. Esta es la relación 20-80 dentro del modelo de lo que se conoce como óptimo de Pareto.
Vamos ahora continuando con el concepto de desempeño, porque este capítulo en realidad recorre todo el concepto de desempeño desde distintas miradas o analizando distintos aspectos de ese proceso de desempeño. Hemos hablado justamente de la eficacia, de la eficiencia, de la relación 20-80, de lo que es la competencia, la contingencia emocional, el estilo de personalidad. Vamos ahora a ver nuevamente, digo nuevamente porque ya lo habíamos mencionado, el concepto de ecuación comportamental, donde tenemos que como lo ven ahí ustedes, en el numerador tenemos por un lado lo que llamamos persona de necesidad, que condiciona o influye o incide sobre la respuesta de la personalidad, y esta a su vez condiciona o modela el comportamiento del personaje. Esto en el numerador. En el denominador tenemos la situación. Esto es lo que llamamos el modelo trifactorial situacional. El desempeño, tanto sea bueno o malo, dependerá en gran medida de que exista un clima motivado y motivante, una fluida dinámica de equipo, un buen liderazgo, una comunicación pertinente, una justa retribución, confianza vertical y horizontal, una adecuada capacitación y expertise, el saber cómo y obviamente el ser competente en la tarea, y una normal estabilidad emocional del trabajador. Son todos elementos que tienen que ver con la relación entre necesidades de la persona, estilo de personalidad y requerimientos del personaje. Cómo se articula, cómo a veces esas necesidades son controladas, motivadas por el estilo de personalidad, y cómo el estilo de personalidad responde frente a los requerimientos del personaje laboral. Y ahora sí, en la parte final del resumen de este breve capítulo, volvemos al concepto de personalidad y decimos la personalidad hace la diferencia. Leemos ahí, la personalidad es una constante adaptativa, moderadora y articuladora entre las demandas de la persona de necesidad, como decíamos recién. Por ejemplo, para que se entienda a qué llamamos persona de necesidad. Estoy trabajando, tengo sueño, estoy frustrado o estoy enojado, estoy pensando en otra cosa, estoy preocupado por algún tema económico, por un tema familiar, por un tema de salud, etcétera. Todo eso es parte del proceso interno de la persona. Cuando nosotros vamos a un lugar determinado, desde una cafetería, un banco, una ferretería, vamos como clientes, por ejemplo, a solicitar un producto, y de pronto nos atiende el empleado, la persona que está trabajando allí. En ese momento se comporta con el perfil del personaje. Se va a acercar, va a decir, bueno, ¿qué puedo servirlo? ¿Qué puedo atenderlo? ¿Qué necesita? No va a comportarse como si estuviera con un amigo, digo, un ejemplo absolutamente absurdo, como si fuera que está con un amigo en un bar y va a comentar el resultado de el partido de fútbol del día anterior. Eso podrá aparecer después, con un conocimiento del cliente, etcétera, donde hay mayor confianza, algo completamente informal, etcétera. Pero el personaje actúa como tal para el cual fue contratado. Es decir, lo que se nos presenta como clientes frente al empleado es el recurso humano, pero el recurso humano está apoyado sobre el factor humano. El factor humano tiene que ver con la persona. El recurso se vincula con el personaje de rol, en ese caso. Volvemos a la imagen, entonces. Por un lado, entonces, tenemos a la persona y, como decíamos, los requerimientos de la organización que hace al personaje de rol. Por ejemplo, mantenerse activo, dispuesto, eficaz, pertinente y cumplir con la tarea asignada en tiempo, forma y productividad. El sujeto puede ceder ante la presión de sus necesidades en desmedro del rol, o sostener ese rol por sobre la fuerza interior
que lo sustrae de sus obligaciones sociolaborales. ¿Eh? Es decir, estoy cansado, ¿eh? Pero, digamos, mi desempeño desde el punto de vista del personaje de rol se mantiene. No cedo ante esa presión de ese cansancio o la preocupación que me lleva en ese momento a pensar en algo que no tiene que ver directamente con mi trabajo. Esto dentro de ciertos límites. Entonces, allí, de alguna manera, el personaje controla las necesidades de la persona. Ese control es un control funcional, por supuesto. El articulador, la herramienta que posibilita esto es el estilo de personalidad. Fíjense, a veces leemos, el sujeto disfuncionalizado se enferma cuando su personalidad choca ante una actividad que contradice su dinámica esencial. La capacidad de resistir a las distintas presiones del entorno y adaptarse críticamente a las condiciones y medio ambiente de trabajo se conoce como resiliencia. El concepto de resiliencia o de resistencia ante la presión es un concepto que ha tomado ya hace muchos años la psicología, y no solo la psicología, en general ciertas ciencias que estudian justamente la reacción desde el punto de vista psicobiológico y social frente a las condiciones y medio ambiente en las que está incluido el sujeto, es un concepto tomado de la física, de la resistencia de materiales frente a la presión externa. ¿En qué momento se quiebra, se fisura un determinado material? Ese es el concepto de resiliencia. Y bien, para sintetizar entonces esta expresión, la personalidad hace la diferencia, podemos decir que la personalidad sesga intenciones, acciones y resultados, facilita o entorpece, tiende a metacomunicar o a retallar información, tiñe en definitiva el rol organizacional dándole la coloratura que los valores, la sensibilidad, la cosmovisión y la historia de cada uno pone en juego en la vida social de relación. Es decir, que el estilo de personalidad es definitorio frente a estas condiciones y medio ambiente de trabajo, frente a determinada situación, y por supuesto es una herramienta fundamental que detecta, articula, modela, sesga otras variables que hemos mencionado. La competencia, la contingencia emocional, las condiciones generales. Es muy importante en ese sentido las propias necesidades de la persona. Por eso es que insistimos en este punto en que también a partir de una expresión muy conocida, la persona justa en el lugar justo en el momento justo. Todos sabemos que en una misma organización, con un mismo trámite, el resultado de ese trámite, el proceso, el impacto emocional y en definitiva la eficacia y eficiencia de un proceso no es lo mismo con Juan que con Pedro. Podría no ser lo mismo, podría sí, pero quiero decir que a veces la diferencia está en la persona que nos atiende, de qué manera esa persona, digamos, maneja la situación, cómo la personalidad, por ejemplo, en un procedimiento que podría ser por cuestiones que quizá ni el agente ni el cliente manejen en ese momento. El famoso se cayó el sistema, se complicó, es algo un poco aburrido o genera impaciencia. Bueno, el estilo de personalidad de alguien que está
manejando esa situación puede ser determinante en el resultado de ese proceso. Por ejemplo, incluir, con todo respeto, un poco de humor, relativizar, explicar el proceso, tratar, digamos, de informar al cliente qué es lo que está pasando. Es decir, y acá es muy importante también tener en cuenta que muchas de las personas que solicitan un servicio, salvo situaciones muy particulares, como podría ser un manejo irrespetuoso, grosero, inapropiado del empleado, estamos en el ámbito de la venta, por ejemplo, pero en general se confunde la persona con el personaje. A veces un trámite es engorroso o puede ser incluso arbitrario, pero no depende de la voluntad del empleado. Entonces, confundir la persona con el personaje de rol es inadecuado. ¿Por qué? Porque esa persona que nos está atendiendo transmite un procedimiento que quizá él tampoco coincide con ese procedimiento porque le parece demasiado engorroso, se podría mejorar, pero no depende de él modificarlo. Entonces lo importante es no confundir al personaje con la persona y de pronto, no sé, enojarme con él cuando en realidad es una persona correcta, que me informó el problema, la dificultad que hay. Bueno, estoy hablando con una persona que tiene que informarme eso y no puedo enojarme con él. En todo caso, veré cómo hacer para presentar una nota, una queja a la institución. Es decir, no maltraten al mensajero, básicamente. El mensajero es el personaje. Acá lo importante es cómo el mensajero maneja la situación. Por eso decimos, la persona justa en el lugar justo. Una persona, por ejemplo, que es tímida, que tiene un estilo de personalidad más bien introvertida, con cierta timidez y demás, seguramente se sentiría, por más que tenga muy buen conocimiento del proceso, se sentiría limitada y muy presionada si tiene que tratar directamente con clientes, hacer una venta, persuadir y demás. Para eso hay que elegir una persona que tenga un estilo de personalidad más bien extrovertida, locuaz, etc. Esa otra persona seguramente funcionaría muy bien en otro contexto, con otros objetivos y con un proceso que incluya variables que no le exijan modificar ese estilo de personalidad propia. Bien, con esto damos por terminado entonces la síntesis del capítulo 4. Nos reencontramos dentro de 2 semanas para desarrollar el 5º capítulo del libro Ser en el Hacer, que se titula Personalidad y adaptación al entorno, la ecuación comportamental. En ese capítulo próximo entonces lo vamos a trabajar con el concepto de ecuación comportamental, pero analizando los distintos tipos de adaptaciones al entorno. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.